Capítulo 2 de Shemuel, verso 1. Entonces Hannah oró y dijo: mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ríe de mis enemigos. Vean qué particular esta canción. Claramente era su rival, la esposa de Elcana, la otra, ¿verdad? Mis enemigos. Pero vean cómo lo deja escrito, porque de Shemuel vendría la unción para David, y David mataría a los enemigos del pueblo. Por otro lado, Shemuel representa a Yahushua, y Yahushua nos limpiaría del pecado para que el enemigo no nos pueda acusar. Mi corazón se regocija en Yahweh. Y dijo: Yahweh. Mi corazón se regocija, mi corazón en Yahweh. Dice, ahí donde dice mi poder se exalta en Yahweh, dice se exalta o se eleva mi cuerno en Yahweh, en el sentido de que el cuerno representa fuerza, poder, como el cuerno los cuernos de los carneros, que es como lo que atacan y demás. Entonces por eso el cuerno, recuerden que Yahweh habla en Miqueas también, que fue el que leímos ahora, de que Yahweh pone al rey de Israel, de Jerusalén, como un cuerno de hierro, o sea, el poder, la autoridad, que es exaltado también, exaltado el cuerno, por eso los cuernos van para arriba, en Yahweh. Después dice Rahab, curioso, Rahab pi al oibai, ahí donde dice, sería se ríe mi boca de mis enemigos, pero en realidad sería se ensancha mi boca contra mis enemigos. Okay. Como diciendo, ¿verdad? Bueno, por un lado, cuando uno se ríe, y más si es así, con venganza, se ensancha la boca para reírse, pero también como para hablar de vuelta, como para decirle, ve lo que hizo Yahweh por mí. Entonces, se ensancha mi boca contra mis enemigos. Samachti, me alegré. Estas mismas letras, vean la Shin aquí, la Mem aquí, la Yud aquí, la Het aquí, la Tav aquí. Sería Mashiach en la Tav. Y la Tav es una cruz en pictográfico. O sea, Mashiach en la cruz nos debe llenar de gozo porque nos purifica de nuestros pecados. Y por ende ahí sería como que estuviese profetizando que Samuel es una representación de Mashiach, quien sería sacrificado. Así como ella se está sacrificando al entregarlo a Eli, diciendo: es el que yo quería, es mi hijo amado único, como Yahushua es unigénito, pero lo entrega a Yahweh, como Yahushua se entregó a Yahweh por nosotros. Entonces lo vemos aquí, Mashiach en la cruz. El agua de vida que trae el cambio es el brazo de Yahweh que separa a los pocos de los muchos, los impíos de los justos, al morir en la cruz, o al ser separado de la humanidad por la cruz. Mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay apartado como Yahweh, porque no hay nadie fuera de ti. Vean qué importante esto. Sin lo que sigue, solo esto: no hay apartado como Yahweh, porque no hay nadie fuera de ti. Solo Él existe. No solo como poderoso, solo Él existe, porque Él es el que causa la existencia. Todo lo que existe, existe por Él, y a través de Él, y en Él. Entonces en realidad solo Él existe. Por eso Yahweh es uno, Yahweh Echad. No hay apartado como Yahweh, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Elohim nuestro, ni refugio como el poderoso nuestro. No multipliquéis la palabra de orgullo y altanería, como la de Peniná, su enemigo. No multipliquéis la palabra de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque Yahweh es el poderoso que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones. Repito, en el caso de ella personal, Peniná la acusaba de quizás ser mala y por eso no daba hijos, que era como normalmente acusaban a las mujeres que no tenían hijos, que era porque Yahweh no las quería. Ella dice: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Yahweh es el poderoso que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones. Es a Él
Es Él el que decide por qué una persona hace una cosa, por qué hizo otra, qué tenía en su corazón, cuál era su intención, qué buscaba, quería honrar a Yahweh, quería el honor de los hombres. Solo Yahweh lo sabe y es el que juzga y el que actúa y le da al hombre lo que merece, la recompensa, y en algunos casos permite que el hombre pase por lo que no merece para que se revelen los corazones de los impíos, como en el caso de Yahushua. Y por si algo, aquel que pasa por algo que no se merece después es recompensado, obviamente, y está satisfecho con haber pasado por eso. Una persona que no vaya a estar satisfecho, sea cual sea la recompensa, nunca Yahweh lo va a hacer pasar por nada, porque no lo usaría. Uno tiene que querer ser usado por Yahweh para que Yahweh haga algo con uno. Ahora, una persona que no quiere ser usado por Yahweh va a pasar por sufrimiento, pero por sus propias obras. Entonces, porque Yahweh es el poderoso que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones, es Él el que juzga, no como Elí que dijo, ya ebria, dijera su vino. Y Yahweh estaba viendo su corazón y le dio un hijo. Dice, los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Hannah estaba como débil, porque no había dado hijos, ahora tiene hijos, se ciñó de vigor. Pero aquella que era su enemiga, Peniná, que pensaba ser fuerte, dice, los arcos de los fuertes se han quebrado. ¿Y qué era lo que hacía Peniná? Hablaba cosas en contra. El arco representa la voz. Por eso el último es la voz de Yahweh, viene con un arco, venciendo y para vencer. Y Yahushua es la palabra, la espada. Los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. También eso, vean cómo todo lo que está diciendo aquí, uno lo puede interpretar con ella y la otra esposa de su marido. Pero también todo se interpreta con lo que recibimos nosotros a través de Yahushua. El triunfo sobre nuestros enemigos, perdón de pecados. El humilde es exaltado y el exaltado es humillado. Dice, los saciados se alquilan por pan. Bueno, con lo anterior, los débiles se ciñen de vigor, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Bendito sea, como Yahushua dijo en el monte, en el sermón del monte, donde habló de que todos los que tienen hambre van a ser saciados, los que tienen hambre de justicia van a ser saciados. Entonces es hambre de varias cosas, ¿verdad? Hambre de su espíritu, como los pobres de espíritu heredarán la tierra. Mientras que en este tiempo los que tienen de todo se van a quedar sin nada. Cuando ya el oro y la plata no valgan nada, van a tener hambre o lo van a tirar en las calles y van a decir, ¿esto de qué me sirve? Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz 7 veces. Hasta la estéril da a luz 7 veces, como la menorá, 7 luces. Una menorá, 7 luces, como la congregación, 7 partes, representadas por las 7 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3. Los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz 7 veces. Mas la que tenía muchos hijos languidece. Yahweh da la muerte y la vida. Esto es lo que parece que la gente del mundo no entiende. Poniéndose inyecciones, diciendo que Él me salve, pero se pone la inyección. Entonces, toda la contradicción. Si usted quiere que Él lo salve, ¿por qué no lo espera en Él? En vez de en Pfizer y demás. Dice, Yahweh da la muerte y la vida. Hace descender al Seol y retornar. Vean eso. En ese tiempo Yahushua todavía no había resucitado. Obviamente proféticamente se aplica con eso. Pero antes que eso, ¿qué significa eso? Sino reencarnación. Yahweh es el que da la muerte y la vida. ¿Por qué no dice da la vida y la muerte? Que es el orden común, natural. Da la vida y después la muerte. No, da la muerte y después la vida. Reencarnación. Lo vemos en la escritura, el cristianismo lo sacó. Y espiritualmente hablando, resurrección. Da la muerte en este mundo, que es un mundo de muerte. Y después nos da la vida eterna. A través de Yahushua, representado por Shemuel. A través de su nombre, que es poderoso. Dice después, Yahweh da la muerte y la vida. Hace descender al Sheol y retornar. Hace descender al Seol y volver del Seol. Reencarnación. Yahweh empobrece y enriquece. Esto también importante. No es tener 4 trabajos. Hay gente que tiene 3 trabajos y no tiene con qué pagar todas las deudas y alimentar a sus familias.
Hay gente que toca un botón y la plata le llega montones y no tiene ni cómo gastarla. Es Yahweh el que decide y él sabe por qué o cómo. Obviamente uno puede hacerlo de uno y tratar de ser mejor en su trabajo, hacer que sus habilidades se perfeccionen, pero es Yahweh el que decide si alguien va a tener dinero o no, y por algo es. Entonces hay que saber pedir a Yahweh, no por el dinero, sino por la capacidad de manejarlo si es que lo llega a obtener, o por la capacidad de estar contento con poco si es que no puede nunca llegar a tenerlo, como Paulus, que habla de que él aprendió a estar contento con poco y con mucho. Así debemos ser. Dice: Yahweh empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Como por ejemplo, ¿verdad?, como vieron a Yahushua y llegó a obtener el lugar más alto, ¿verdad?, los fariseos viéndolo como hijo de adulterio y otro montón de cosas, endemoniado. Los dos testigos igual los van a ver bien mal. Y los dos testigos, después de haber estado en la doctrina falsa, ¿verdad?, como el hijo pródigo que estuvo comiendo con los cerdos en el polvo. Y como vemos de que Yahweh dice que es mejor que gobierne, se convierta en rey, un joven, aunque haya estado en la cárcel, si es sabio, que un necio, anciano y que nació libre. Entonces la comparación entre mejor que reine el último que viene como hijo pródigo pero se convierte a Yahushua, entonces Yahweh lo convierte a ser la rama de David, comparado con Satanás, que siempre ha sido tan elevado. O sea, Yahweh le dio elevación y más bien la utilizó para volverse un necio y volver a la humanidad necia. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, como cuando levantó a Yosef, lo sacó de la cárcel. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra. ¿Cómo? Pero no es que está flotando la tierra, como que columnas. Y en lo que respecta profético, las columnas serían, respecto a patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Respecto a enviados por Yahweh directos, Mashiach, Eliyahu y el último. Dice: porque de Yahweh son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Él afirmó sobre ellas el mundo. Por eso después dice la escritura que el mundo cuelga de nada. O sea, no está colgando. ¿Por qué? Porque está afirmado. Pero la gente cuando dice que no cuelga de nada, dicen: ve, que está flotando. Esto no cuelga de nada, esto no cuelga de nada, esto no cuelga de nada, esto no cuelga de nada. Todo lo que está aquí no cuelga de nada. Eso cuelga del techo nada más. Entonces es un salto inmenso en interpretación pasar de no cuelga de nada a decir que está flotando. No está puesto, como aquí afirmado. Y curiosamente vean esta mesa que tiene 3 patas, firmado sobre 3 columnas. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus apartados, mas los impíos perecen en tinieblas. Él guarda los pies de sus apartados. El que se aparta del mal, Yahweh se encarga de cuidarlo, protegerlo y guiarlo por el camino de verdad que es Yahushua. Mas los impíos perecen en tinieblas. Están ciegos, no ven la luz que es Yahushua. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Qué hermoso esto. Y volviendo a Haná, ella está diciendo: yo confié en Él y Él me dio. Usted confía en sus propias fuerzas y vea cómo está ahora, Peniná. En el caso espiritual, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Todo el mundo debe reconocer que lo que sea que tiene o es, positivamente, viene de Yahweh. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Por eso dice: todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Pero sin el Mesías nada podemos hacer. Dice: delante de Yahweh, oigan, delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios. Yahweh le dijo a Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, los adversarios van a caer delante de Yahweh, que viene como guerrero. ¿Se acuerdan cuando Yahushua Ben Nun detuvo el sol y la luna? Y dice la escritura: porque Yahweh peleaba por Israel. Yahushua andaba ahí como el líder del ejército. Y Yahweh se manifestó como un soldado.
porque peleaba por Israel. Y por eso dice, nunca más hubo un día como este en el que Yahweh escuchó la voz de un hombre. Porque Yahushua dijo, detengas el sol y la luna, y Yahweh lo detuvo. ¿Por qué lo detuvo? Porque Yahweh estaba como un soldado haciendo caso al líder, Yahushua. Vean la humildad de Yahweh, que está peleando y Yahweh tiene el poder. Entonces dice, ¿qué dice? Que detenga el sol y la luna, lo detengo. Y nunca ha sucedido que Yahweh haga caso a las órdenes de un hombre como ese día. ¿Por qué? Porque representa a Yahweh viniendo como el último, como un soldado en el nombre de Yahushua. Yahushua le dice, haga, él hace. ¿Sí me explico? Pero es la presencia de Yahweh en la tierra nuevamente. ¿Sí se entendió ese punto? Porque viene como un gibor, como un guerrero. Entonces, delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Qué curioso esta palabra, hasta ahora la pienso, tronará. Se refiere al trueno. Pero el cielo, de donde viene el trueno, es el trono de Yahweh. Qué particular. El último es, recuerden que Yahushua dijo, de Satanás dijo que lo vio caer como un rayo. Pero después dice, la venida del Hijo del Hombre será como el resplandor que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y eso lo han interpretado de diferentes formas, pero en el caso del último también, recuerden que Yahushua es la palabra, el último es la voz. Cuando la voz le hablaba a Yahushua estando en la tierra, hubo una ocasión en la que vinieron los griegos, y Yahushua clamó al Padre, y el Padre le respondió en un trueno. Y eso era la voz de Yahweh, el Malach de Yahweh, el que se manifiesta después, Micael, el último. Por eso lo van a matar con fuego del cielo. ¿Quién? Zeus, el dios del rayo, a quien conocen como Dios todos. Entonces, dice, tronará desde los cielos. Curiosamente el último que es el trono, pero yo sé que eso es solo por fonética. El último que viene como la voz. La voz es un trueno, por eso viene como un trueno. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque la primer venida juzgó el inicio de la tierra, el centro de la misma, Israel. Ahora viene por los confines de la tierra, los 4 ángulos donde están esparcidos sus escogidos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Vean cómo menciona al rey después de tronar. Porque es el trueno, la voz, el trono, el rey. Dará poder a su rey, haciendo alusión a David. Vean qué sorprendente, porque aquí no había rey. En este tiempo no había rey, solo jueces. Y Haná está profetizando que ahora que está Shemuel va a haber un rey, porque él lo ungiría eventualmente. Entonces está mostrando que Shemuel representa a Yahushua y que el rey es representado por el último. Bueno, representado por David, que es representando el último. Vean qué poderoso, dará poder a su rey, lo conecta al rey con el trueno, con venir para juzgar. Yahushua vino como sumo sacerdote, dar misericordia. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, y exaltará el poderío de su Mashiach, Meshiachó, de su Mesías. Ahí se pueden decir dos cosas: su rey es el último y su Mesías es el primero. Dará poder al último y exaltará el poderío del primero, se puede decir. Pero recuerden que en Isaías 45 Yahweh llama a un hombre su Mesías, Meshiachó, igual. Y ese hombre era un rey, el rey de Persia, y representa al último. Entonces, qué interesante que diga a su rey y a su Mesías, términos que se utilizan en Isaías. De eso que, como decía, los cielos son el trono de Yahweh y la tierra es su estrado. ¿Recuerdan como ahora ella dijo de su propia fortaleza, como un cuerno? Mi poder se exalta en Yahweh, mi cuerno se exalta en Yahweh. Que en este caso su cuerno era, en este caso Shemuel, ¿verdad? Representando su fuerza, porque ahora una mujer dio a luz a un hijo, y el hijo representa fuerza, el hombre representa fuerza. Entonces salió una fuerza de esta mujer prudente, por ende sería como el cuerno. Y ahora está mencionando el mismo término. En hebreo dice Veyarim Kerem Meshiachó, y elevará él el cuerno de su Mesías, o sea, el poder de su Mesías, el cuerno de su Mesías Yahushua, el cuerno de su Mesías, el último.
el que va a gobernar. ¿Recuerdan que la bestia es una y el cuerno pequeño de la bestia es el líder mundial? Satanás hizo una copia del cordero con un cuerno. Yahushua y su cuerno el rey, el último, con el que gobierna en la tierra, porque la bestia es el imperio y el cuerno pequeño el hombre que gobierna en la tierra de esa bestia. Yahushua permanece en el cielo como el cordero y el último es su cuerno en la tierra. ¿Sí quedó claro? Entonces vean cómo ahí está confirmando, es del último, de David, y son básicamente los mismos términos, el mismo verbo de exaltar que utilizó el primer verso. Dice, delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Dará poder a su rey, vamos a ver cómo lo dice ahí. Vayiten Oz, dará Oz, porque es Boaz, dará Oz a su rey, le malchó, Beyarim Kerem Meshiachó, y exaltará el cuerno de su Mesías. Y vean cómo ahí menciona Mesías. Ahí Haná está profetizando la venida de Mashiach. Luego el Caná regresó a su casa en Ramá. Y el niño se quedó para servir a Yahweh junto al Cohen Eilí. Los hijos de Eilí eran hombres impíos, como decíamos en el capítulo anterior, que representaban a los dos hijos de Samael, Lucifer y Azazel, entre otros hijos que tuvo, pero esos son como los principales más malignos. Recuerden, he estado leyendo acerca de un hombre que considera a Shemhasa y básicamente lo ponen en lugar de Samael. Como yo he mencionado, no estoy de acuerdo con él en todo, algunos detalles sí me parecen interesantes, y como he dicho en los libros gnósticos, vemos que entre los hijos que tuvo Samael hubo uno que era como él mismo, como si fuera una representación del mismo en un nivel más bajo, y esa es la única conexión que puedo ver hasta el momento en lo que estoy leyendo de Samael con Shemhasa. En ese caso Shemhasa sería la copia de Samael que habría hecho para descender a esta realidad y tener descendencia en los gigantes. ¿Estamos? Los hijos de Eilí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Yahweh. ¡Qué sorprendente! Y esto es una muestra de lo que sucede muchas veces, tristemente la mayoría de los casos, con los hijos de pastores. Los que han conocido hijos de pastores se han dado cuenta que no son ejemplares. Y es muy triste porque uno esperaría lo contrario. Es el hijo del pastor, va a actuar súper bien. Los pastores en el mundo, tristemente, al enfocarse tanto en sus iglesias, en que crezcan y en esto y lo otro, se olvidan de su familia. Dejan de criar a sus propios hijos por estar criando, según ellos, al pueblo. Y se ha visto mucho, yo lo he visto mucho. He conocido personas que son hijos de pastores y sí, se ve que están deseando, o sea, viendo el momento cuando pueden liberarse de sus padres para hacer todo el pecado que sus padres les han dicho que no hagan. Se puede decir, ¿verdad? Era la obligación, la responsabilidad de Eilí, más siendo el sacerdote ahí, de enseñarles a ellos, más si ellos iban a servir en el templo. Entonces dice, no tenían conocimiento de Yahweh. Igual los ángeles caídos no tienen verdadero conocimiento de Yahweh, porque si lo conocieran verdaderamente no se revelarían. No conocían, dice aquí, se puede decir Yadeu et Yahweh. No conocían a Yahweh, pero mi punto es et Yahweh, Aleph y Taf, Yahweh. No conocían a Yahweh como primero y último. Verso 13. Y era costumbre de los Kohanim con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del Cohen trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Como sabemos, Abraham, Isaac y Jacob, todo lo que tiene que ver con 3 en sí. Venía un criado del Cohen trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el Cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelí que venía a Shiloh. Dice, de acuerdo con la ley, a los Kohanim les correspondía una parte de las víctimas sacrificadas. Lo que aquí se condena es el abuso de ese beneficio. Entonces ellos podían comer, pero era una porción indicada por Yahweh. Ellos decían, aquí el toque va a ser, traemos un garfio con 3 y lo que salga es mío, como por la suerte. A la suerte, y ni tanto, porque 3 ganchos de fijo sacan bastante. Y más si lo hacen así por la olla.
Saca un montón. Entonces se estaban pasando. De esta manera hacían con todo israelí que venía a Shiloh. Entonces un israelí llegaba a hacer el sacrificio y ahí el sacerdote sacaba todo lo que podía de ese sacrificio para comérselo. Como lo que habíamos visto de los que devoran las casas de las viudas, los fariseos, y hacen largas oraciones. Por eso. Dice, asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del Cohen, ni siquiera el Cohen, el criado del Cohen, y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al Cohen, porque no aceptará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía, no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Vean qué sorprendente. Y es una muestra de lo que hacen hoy en día, pero con dinero. A la fuerza manejan las emociones de la gente para que suelten el billete. Entonces, ellos dicen, pero no es así como se tiene que hacer. Y ellos, no, a nuestra manera. Y si no, se lo quitamos a la fuerza. Dame carne para asársela al Cohen, porque no aceptará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad? Mostrando que no estaban haciendo los sacrificios según se había mandado por la letra. Los estaban haciendo todavía, mal. Se estaban aprovechando del pueblo. Querían hacerlo a su manera, que es una de las formas, por algo decían crudo. Lo quiero crudo para yo cocinarlo como yo quiera. Tal vez lo quiero cocinar después. Y de ser así, no estaría haciéndose el sacrificio de la persona. La persona se iría impura a la casa. Si el sacerdote decía, no, es que tengo mucha carne aquí, voy a guardar esta. Digamos, en el caso de que por algo la pedía cruda. ¿Sí me explico? Además del hecho que está mostrando aquí, de que primero había que cocinarla y después el sacerdote podía agarrar, pero el sacerdote la quería antes. Como también mostrando lo que hace el falso Elohim, los satanes, que son los que quieren los sacrificios para ellos consumirlos. Y por decirlo así, por ellos se lo comen crudo. En el sentido de que cuando algo está cocinado está ya completo y se puede digerir, se puede comer. Así como cuando Yahushua vino, completó la Torá, nos dio la Ruach para ahora poder comer de ella bien. Pero comérselo crudo, quererlo crudo es como decir, quiero la Torá sin Mashiach, quiero la letra, no el espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, y si el hombre le respondía, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía, no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Yahweh, porque menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Shemuel servía en la presencia de Yahweh, vestido de un efod de lino. Lino, como se viste el novio y la novia en las bodas del Cordero, lino finísimo, ropa de los pocos, de un efod de lino. Dice aquí, era una especie de túnica que usaban los Kohanim, los sacerdotes, para la ceremonia religiosa. No debe confundirse con la insignia del sumo sacerdote, el efod del sumo sacerdote, ¿verdad? Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcaná. Vean también cómo le hacía a ella la túnica especial, así como Yahushua tenía una túnica de un bordado nada más, que se rifaron para no cortarla, para no destruirla, se la tiraron suertes por ella cuando entregaron a Yahushua, lo cual era profético. Se conectaría con esta túnica de lino que le hacía a su madre cada año. Entonces cada año en su cumpleaños, se puede decir, ¿verdad?, por verlo de alguna manera, recibía una túnica. Por ende, esa túnica, la cobertura que representa el cuerpo, cada año era un año de vieja. ¿Se me explico? La anterior, obviamente. Así como el cordero, representado por Shemuel, debía ser sacrificado de un año. Y lo que era sacrificado era su carne, no su alma. Por ende, la túnica. Espero se entienda el punto al que me refiero. También, buen punto, ¿verdad? La túnica que le dio Jacob a Yosef, en ese caso, bueno, también a Yosef, cuando andaba con esa túnica, lo vendió Yahudá, como Yahushua lo vendió Judas, Yahudá, y agarraron la túnica, la llenaron de sangre para que Jacob pensara que era de su hijo. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año,
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcaná. También vemos era la madre la que lo vestía, que se podría decir como la Ruach, la Ruach la que cubre a Mashiach, la que le da la estima. No venía de los fariseos o ni ningún maestro, como aquí la cobertura de él venía de Haná, el favor, no de Elí, el sacerdote que tenía a sus hijos mal portados. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su mujer diciendo: Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Ya que lo había entregado para el servicio, entonces Elcaná decía que Yahweh te dé más hijos en lugar de él que entregó. Luego regresaban a su casa. Visitó Yahweh a Haná y ella concibió. Vean qué sorprendente. Antes no concebía por nada del mundo, ahora concibe y concibe. Y qué particular que ambas veces concibió después de que Elí lo habló, mostrando el poder que Yahweh pone en el sacerdote, aunque no sea tan positivo. Por tener ese puesto, su palabra tiene poder. Entonces la palabra de él tenía poder y se cumplía, así como sabemos de Hillel, que era la cabeza de profecía, que fue cortada con Juan el Bautista. ¿Está claro? Entonces por eso alguien que puede ser negativo puede dar profecía verdadera, porque Yahweh es misericordioso y la profecía es el testimonio de Mashiach. Visitó Yahweh a Haná y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Shemuel crecía delante de Yahweh. Entonces vea cómo se cumplió, porque le dijo: te dé hijos. Y le dio 3 hijos y 2 hijas. 5 como la Torá, 5 libros. Curiosamente el valor numérico de la letra Hei es 5 y representa el favor, que es el significado del nombre Haná. Entonces Yahweh fue favorable para con ella y le dio 5 hijos, como el valor numérico del favor. Bueno, que representa el favor, no de Gen, porque el valor numérico de Gen es 58. Y el joven Shemuel crecía delante de Yahweh. Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Entonces no solo se aprovechaban de los sacrificios y demás, sino que las mujeres que llegaban al templo, ellos se aprovechaban, tenían relaciones con ellas. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión. Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Por lo menos vemos que Elí, al menos aquí al final, buscó enderezarlos. Quizá ya era muy tarde, quién sabe cómo los crió de niños, porque también sucede, ¿verdad? No todo hijo malo es malo por su crianza. Algunos así se hicieron, así vinieron, como en el caso de Saúl, hijo de Yitzhak. Dice: si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Yahweh, ¿quién rogará por él? Mira, ni siquiera habla de juicio, porque va a ser juzgado por Yahweh. No hay nadie que pueda juzgar además de Yahweh o más justo que Yahweh. Por ende, más bien lo que dice es: ¿quién rogará por él? Nada se puede hacer ya. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Entonces, por eso no oyeron la voz de su padre, ya era muy tarde. Ya llevaban suficiente pecado como para tener que morir. Yahweh lo había decidido así y por ende no permitió que entendieran lo que su padre les dijo. Yahweh pone el querer como el hacer. Aquí no puso el querer hacer caso a su padre. ¿Sí me explico? Porque ya merecían morir. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Mientras tanto, el joven Shemuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Elohim y delante de los hombres. Y el joven Shemuel, Joilech, Begadel, se podría decir, caminaba o andaba y crecía. Y bueno también con Yahweh, dice: Vatov Gam im Yahweh, Begam im Anashim, y también con los hombres. Vean qué particular, digamos, con eso, volviendo un toquecito a lo de la carne. Por un lado, como dice el hermano, nada raro que buscasen también negociar, por eso la pedían cruda, negociar la carne para sacarle plata. En todo caso, aun si no fuese eso, como decía, representaría lo mismo, porque se estaban aprovechando los sacrificios para ellos, llenarse el estómago, que es normalmente lo que representa la gente que
busca hacer plata, porque no se puede saciar de lo que ya tiene. Como ven que come y nunca queda saciado. Por otro lado, recuerden que carne en hebreo es bazar, que es de donde viene besorot, que son las buenas nuevas. Entonces era como el hombre llegaba al templo y decía, pero cocíneme la carne por favor, al cohen, y el cohen no, cruda. Que sería como un hombre que llegue a una iglesia y diga, me explica las buenas nuevas, y el pastor, no, crudo. No se lo voy a cocinar, no se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque no saben, no pueden. Pero entonces la gente va y recibe unas buenas nuevas falsas, unas buenas nuevas crudas, sin entenderla, sin poder comerla, sin poder digerirla. La apostasía, la doctrina falsa. Y por otro lado se metían con las mujeres, así como los sacerdotes de hoy en día, y no solo con mujeres, hasta con niños, tristemente. Imagínense cuán mal está la situación. Dice, lo escogí para que fuera mi cohen entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Refiriéndose a Éxodo 28, 1 al 4, dice, harás que Aarón tu hermano junto a sus hijos se acerquen a ti para que sean mis cohanim entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Nadab y Abihu murieron, entonces después vinieron de Eleazar e Itamar. Harás vestiduras apartadas a Aarón y tu hermano, que le den honra y hermosura, y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así apartarlo para que sea mi cohen. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. 6. Como el hijo del hombre, valor numérico 6. Hagan pues las vestiduras apartadas de Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis cohanim. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Por acá dice, Elcana, el padre de Samuel, era uno de los más respetados miembros de la tribu de Leví y de los más ricos. Era uno de los hombres más respetados y ricos de los miembros de la tribu de Leví. Hannah era una profetisa, como acabamos de ver en la canción, obviamente eso fue profético. Entonces, por si algo, Elcana, que era padre de Samuel, sufita, vino de Suf, que era descendiente de Leví a través de Kehat. ¿Se acuerdan? Los Kehatitas, los de Merari y los de Itamar, ¿verdad? Fueron los que mencioné ahora, que acabamos de leer. Aquí en este solo se mencionó Eleazar y Itamar. Pues vino Kehat, ¿verdad? Los Kehatitas. Los tres que rodeaban el Mishkan, además de Aarón en el otro lado, puesto que eran 4 lados. Entonces sería un Kehatita, según Primera Crónicas 6, 35 al 38. Hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amashai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Abiasab, hijo de Koraj, hijo de Izar, hijo de Kohat, hijo de Leví, hijo de Israel. Entonces no Koraj el malo, un Koraj que vino después de Kehat, conocido como Kohat en muchas traducciones. Eilí básicamente adoptó a Samuel, puesto que se lo fue a dejar su mamá. Entonces Eilí ahí estaría actuando como Yosef, que adoptó a Yahushua, ¿verdad? Como que tenía un padre aparte del padre verdadero directo. Entonces hay otra conexión de Shemuel con Yahushua. Dice aquí, sorprendentemente los ancestros de Elí no son mencionados en ningún lado, ni siquiera el nombre de su padre. Eso normalmente sucedía cuando eran impíos, no se le daba honor. Bueno, en algunas ocasiones, de hecho, si hay alguien que es impío y se mencionan sus familiares, es porque todos sus familiares eran impíos igual que él. Por eso de ahí sacó la maldad. Si alguien es justo y se mencionan sus familiares antepasados, es porque todos habían sido justos y de ahí sacaron su justicia. En este caso, un malo, no se mencionan sus antepasados, sería porque sus antepasados sí eran positivos y él fue el malo. Vino un varón de Elohim ante Elí y le dijo, así ha dicho Yahweh, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Eso muestra que él era descendiente de Leví, ¿verdad? Eso es obvio, puesto que estaba de sacerdote. Cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón, y más que de Leví, de Aarón. Por eso era sacerdote, porque los levitas estaban en el servicio, pero no del templo específico para Yahweh directamente. Esos eran solo los hijos de Aarón. Los levitas no eran sacerdotes, pero los sacerdotes sí eran levitas. Lo escogí para que fuera mi cohen entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Vean qué particular que menciona esto, para que llevara efod delante de mí. Y la escritura acaba de mencionar, Shemuel vestía con un efod.
No era literalmente el mismo efod, pero según se escribe, o sea, según la letra sí. Entonces sería como diciendo que Shemuel estaba siendo preparado para tomar el lugar de Elí. Porque aquí Yahweh menciona el efod. Entre todas las cosas que vimos que se hizo para el sacerdote, Yahweh menciona el efod. Curiosamente eso es lo que se mencionó que vestía Shemuel, como diciéndole que va a ser reemplazado. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mishkan? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Vean eso, qué peligro. Eso es cuando la gente cae en idolatría a sus hijos. Ponen por encima a sus hijos antes que a Yahweh. Y no se dan cuenta que al hacer eso van a perder a sus hijos y todas las demás cosas que Yahweh les ha dado. Porque tienen todo en desorden en su vida. Entonces dice, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Por eso Yahweh, el poderoso de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Qué duro esto, que Yahweh tenga misericordia, nunca en la vida se menciona algo así en contra de alguno de nosotros, de la congregación, de lo que sea. Qué sorprendente y qué duro que Yahweh diga algo y después por las obras del hombre tenga que quitárselo. Yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Yahweh, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran, importantísimo. Pero uno le dice a la gente que honra a Yahweh y dice, yo ya lo honro. Como en Malaquías, donde Yahweh dice, den honra a mi nombre. Y los sacerdotes dicen, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? Entonces así es la gente del mundo. Uno les dice, honra al Padre, llámelo por su nombre. Y ellos dicen, eso no importa. Yo lo honro con un nombre falso. No lo dicen así, pero eso es lo que están diciendo. Yo lo honro con mentira. Yo lo honro con insultos, porque usan un nombre que le pertenece a Satanás. Y Yahweh dice, yo honro al que me honra. Por eso la escritura dice que el sol de justicia nacerá para todos aquellos que dan honra a su nombre. Malaquías 4:2. El que honra su nombre, Yahweh lo honra a él. Por eso Yahweh, el poderoso de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Yahweh, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, la gente no vale lo mismo delante de Yahweh. Dependiendo de sus obras, vale más o vale menos. Los impíos los tiene en poco, valen poco. Como cuando uno tiene dos vasos, uno es más caro que el otro, digamos, este no vale nada. En un enojo, ¿qué hace? No va a romper el carro. Agarra el que vale barato, lo quiebra. ¿Verdad? Mi punto es el sentido de que las personas son vasos. Y Yahweh hizo vasos para la ira. Para el día de la ira hizo vasos y los preparó. ¿Para qué? Para reventarlos contra el suelo. Y entonces, vemos aquí que depende. Por eso también, entre los que Yahweh llama, los pocos reciben su favor, se hacen favoritos, que es a través de Yahushua que uno recibe el favor. Entonces, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué? Los que desprecian a Yahweh lo tienen a él en poco. Por eso lo desprecian o lo menosprecian. Lo ven como menos, como poco, como no es tan importante. No existe. Entonces Yahweh dice, ok, si yo no existo para usted, usted no existe para mí. ¡Puf! Desapareció. El que me honra, Yahweh lo honra. O sea, el que honra a Yahweh, Yahweh lo honra. Y el que lo menosprecia va a ser menospreciado también por él. Vienen días en que cortaré tu brazo. Vean qué particular, porque se conecta con lo que Yahweh dice del falso pastor, del falso Mesías. Que la espada hiera su brazo derecho y su ojo derecho quede completamente oscurecido. Entonces está diciendo que Elí era un mal pastor. Y como representación del que enseña la doctrina del falso profeta, que sería la del falso Mesías. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yahweh lo hizo, pero entre más desprecia al que lo hizo, más pierde aquello que Yahweh le dio. Y se convierte en algo que no vale.
como algo que no existe. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, o sea, la fuerza, el poder, de modo que no haya ancianos en tu casa, que no haya sabios. Verás tu casa humillada, mientras Elohim colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Vean qué duro. Verás tu casa humillada. Aquí ponen traducción poco segura de un texto oscuro. Otra posible traducción: verás un rival en la morada. Mientras que todo andará bien en Israel. Verás un rival en la morada. Shemuel se iba a convertir en su rival porque iba a tomar su lugar. Y Shemuel venía de Haná, que tenía una rival en su morada, Peniná. Mirarás enemigo envidioso, imagínense. Mirarás como enemigo envidioso. Iba a tener envidia de Shemuel. Se iba a volver enemigo. Y envidioso, qué particular, porque eso es lo que salió de Samael, el papá de Lucifer y Azazel, cuando vio el honor que se le dio a Heilel. Entró envidia en él y salió la muerte. Entonces, como un enemigo envidioso, como Samael, conectando a Elí con Samael. También me parece particular, Elí es Ain, Lamet, Yud, ojo, vara, brazo. Elí, ojo, vara, brazo, vara de pastor. Él debía ver, proteger y guiar al pueblo como un brazo de Yahweh, una extensión de Yahweh. Pero Yahweh le acaba de decir: cortaré tu brazo. Entonces le corta la Yud. Y ahora tenemos Al, que se puede ver como ascender, encima o en contra. Entonces se puede ver como le cortó la fuerza. Ahora va a tener un enemigo en contra. Y no va a poder vencerlo porque ya no tiene brazo. Vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Elohim colma de bienes a Israel. Como decía otra posible traducción, verás un rival en la morada, mientras que todo andará bien en Israel. O sea, todo va a ser bueno para Israel, aunque él vaya a tener problemas en su casa. El término morada es una designación poética del templo, ¿verdad? Obviamente iba a tener un rival en el templo. Y repito, conectado con la rival que tenía Haná, su madre. Bueno, la madre de Shemuel me refiero. Y aquí en hebreo es el verso Vehibatat Tsar Maón. Si eso de enemigo, ahí está en su morada. De manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar, aquel de los tuyos, alusión al Cohen Abiatar, que fue el único sobreviviente de la masacre de Nob. Entonces estaba por darse una masacre y ahí iban a morir todos los de la familia de Elí, excepto por uno, Abiatar. Dice aquí: aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor. A quien yo no excluya del servicio de mi altar será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor. Vean qué interesante, esto es porosísimo. Confirma que es Samael a quien representa, porque dice para que se consuman tus ojos. Si se consumen los ojos de alguien, queda ciego. Samael es el poderoso ciego. Fue ciego porque no reconoció, no vio que Yahweh es el único poderoso, el que le dio todo. Igual aquí. Será para que se consuman. Dice: aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar. Como cuando a Samael le quitó el poder y puso a Lucifer. Uno de los de él que no lo excluyó, lo siguió utilizando y lo elevó, y eso hizo que el otro se volviera ciego de envidia y de odio y saliera a la muerte. Entonces vean qué sorprendente. Será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor, que podría ser por envidia, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Samael. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la plenitud de la edad. Te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Afni y Pinjas. Ambos morirán el mismo día. Vean qué sorprendente eso, porque en el sentido positivo de estos dos hombres, Afni y Pinjas serían los dos testigos que vienen a morir en el mismo día.
y los van a acusar de ser impíos, rebeldes, falso profeta, falso mesías. ¿Qué era Avni? El pugilista, sí, el peleador. Representaría el último, que es el que pelea con Lucifer, el que va a pelear en el cielo contra Lucifer y sus ángeles. Y Pinjas, como ya lo he mencionado, representa el Eliyahu, el nombre, boca de bronce. Acontecerá a tus dos hijos, Avni y Pinjas, ambos morirán el mismo día. Y también eso va a ser una señal, claramente, de la caída de Eilí y de sus hijos, de Samael y sus hijos. Samael, Lucifer y Azazel. Caerán por espada de hombres, que en ese caso, ¿verdad?, se referiría a cómo los hombres los van a matar, y en el sentido positivo incluso los dos testigos. Y Pinjas, ambos morirán el mismo día. En cambio yo, si en un día morirán los dos. En cambio yo me suscitaré un Cohen fiel, que eso sería como anunciándole Yahweh a los fariseos, a los levitas: yo me voy a hacer un sacerdocio celestial y voy a quitar este terrenal, porque solo ha sido para pecado. Me voy a suscitar un sacerdote yo mismo, que sería Yahushua HaMashiach, el sumo sacerdote, en este caso Samuel, obviamente. Porque también dice: en cambio yo me suscitaré un Cohen fiel, que eso sería otra forma de verlo, diciéndole a Lucifer, el que ha estado como poderoso de este mundo: te voy a quitar y voy a poner a otro. Entonces aquí vemos lo que mencionabas, de que así como David tomó el lugar de Shaul, Shemuel toma el lugar de Eilí, mostrando que Yahweh va a reemplazar a Samael por la vida, la muerte por la vida, y a Eilel por el último. Y se podría decir a Azazel por Eliyahu también, ¿verdad? En cambio yo me suscitaré un Cohen fiel. Aquí ponen, bueno, sí, esto en relación a lo que está diciendo anterior del que quedaría uno, pero lo iba a dejar solo para hacerlo llorar. Primera de Reyes 2, 26 y 27. Así echó Salomón a Abiatar, el Cohen de Yahweh. Ese Abiatar fue el hijo de Eilí que quedó, el único que sobrevivió de la cuestión en Not. Así echó Salomón a Abiatar de la Kebuná de Yahweh, para que se cumpliera la palabra que Yahweh pronunció en Shiloh sobre la casa de Eilí. Entonces, cuando lo echaron, era el único sobreviviente y quedó fuera. Y una vez que sacaron a Abiatar, Shlomo puso a Sadoc. Sadoc significa justicia, y era un hombre justo que se menciona en Ezequiel. Cuando Ezequiel ve el templo por venir, ve a Sadoc como el líder, mostrando que no es el sacerdocio de Eilí, el terrenal, sino el de Sadoc, representando el espiritual, el celestial, el de Melquisedec. Vean cómo Sadoc y Melquisedec tienen la misma raíz, Sedeká. Sadoc es justo, Melquisedec, rey de justicia. Entonces, poner a Sadoc en vez de Abiatar representa el sacerdocio de Melquisedec en vez del sacerdocio de Leví, el sacerdocio celestial en vez del terrenal. Sadoc menciona Ezequiel, y fue Sadoc con David quienes planearon básicamente las 24 familias descendientes de Aarón, que serían los que harían el servicio en el templo durante todo el año, 2 semanas cada familia. Entonces, en cambio yo me suscitaré un Cohen fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Eso obviamente Yahushua. Le edificaré casa firme. Por eso Yahushua dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Esa es la casa firme, cuando Yahushua es piedra principal. Y mis deseos, le edificaré casa firme. Ahí estaba el templo de Yahweh, pero Yahweh le está diciendo: yo le voy a edificar casa a él, que sería Yahweh haciéndole cuerpo a Mashiach. Y andará delante de mi ungido todos los días. Vean qué interesante eso. Andará delante de mi ungido todos los días. Está hablando del sacerdote, el sumo sacerdote de Yahushua. Andará delante de su ungido, entonces sería el último, el rey, porque ahí está refiriéndose al rey. Entonces se puede ver como Mashiach, Yahushua, sumo sacerdote, el templo, que sería el que viene primero, por eso viene delante del último, que es el rey. Otra forma de verlo, hablando de Eliyahu, que va a ser el sacerdote al lado del rey, para siempre. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. En el 35 dice: y le haré una casa, dice, no, para él casa fiel o firme. Neemán, una casa fiel, firme. Y lo haré caminar ante el rostro de mi Mesías todos los días. Lo haré caminar delante de mi Mesías. Es particular que mencione mi Mesías, su Mesías,
Mashiachó, Meshiachí, puesto que se puede decir Yahushua HaMashiach es el Mesías del mundo. De tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su Hijo unigénito. Su Mesías viene como dando a entender el que viene a dar testimonio de Yahushua para que se mantenga la estima a Yahweh. Por eso es como un Mesías que salva la tierra y otro que salva el cielo, para que se una tierra y cielo. Y andará delante de mi Mesías todos los días. Lo digo porque se puede ver como un Mesías del mundo, un Mesías del cielo. Obviamente con el del mundo no me refiero al anticristo. Me refiero a un Mesías de la tierra, un Mesías del cielo. Punto. Uno de Yahudá, uno de Yosef. Uno como agua que desciende, uno como fuego que asciende. Agua de vida, fuego consumidor. La columna de nube que los guiaba en el desierto de día, y la columna de fuego que los guardaba y les protegía de noche. Dice, el que haya quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Como dice la escritura, no hay justo que mendigue pan ni su descendencia. Elí, su familia terminaría mendigando pan. ¿Por qué? Por no ser justo. Por no ser como Sadoc, el justo. Sino ser como sus hijos, que se aprovechaban de la gente, de sus sacrificios, de sus ofrendas. Por eso perdieron todo y terminarían en la quiebra sin tener que comer. Entonces vean qué peligro el no saber administrar lo que Yahweh le da a uno. No manejar bien lo que viene de Yahweh. Lo va a perder todo y hasta quedar, en hambre. Dice, y le dirá, te ruego que me agregues. Uy, qué sorprendente, Padre Celestial. Porque esto lo leí ayer, que he estado leyendo algo del calendario, después les explico porque ya no hay tiempo. Pero esto lo leí ayer, este mismo verso, y hoy yo creo también. Porque, les acabo de decir, de hecho, por eso lo dije. David con Sadoc prepararon los 24 servicios en el templo, 24 familias que servían en el templo. Entonces, de esas familias había bastante gente y ahí tiraban suertes cuando llegaban al templo para el servicio y decían, ok, van a servir esta semana usted. Entonces está diciendo, su descendencia va a andar con tanta hambre y no va a tener nada, que va a rogar que lo pongan al servicio del templo para poder comer algo, porque ahí les daban comida de los sacrificios. Entonces, ¿qué particular? Dice, te ruego que me agregues a alguno de los servicios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. De esos 24 servicios sacerdotales que habían a través del año. Te ruego que me agregues a alguno de los servicios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Imagínense lo mal que estaba, que no podía comer si no estaba en el templo, si no era Yahweh el que le daba la comida directamente en el templo, para venir a rogar ahí.